nuestra sección de salud ya está con nosotros nuestro especialista Emanuel Ferrero y bueno, vamos a hablar el día de hoy de implantes de glúteo, ¿no es así? Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Hola, muy doctor. bien, muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar, hay muchos mitos y cuestiones alrededor precisamente de los implantes de glúteo. De repente tienden a verse pues muy falsos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, mira, esa es la situación que se ha dado mucho con los implantes de glúteo y han generado una especie de tabú, ¿no? Sí. La gente que se pone los glúteos, entonces lo vemos en la tele o vemos en la calle, esa trae implantes, se le ven horribles. Bueno, esto es una situación, creo que es un error de planeación probablemente. Okay. Hay mucha gente que anda en la calle y que tienen implantes glúteos y no nos damos cuenta. Y eso es porque están bien operadas, ¿no? Es gente que se le buscó un volumen adecuado y para hacer esto muchas veces puede ser como a ojo clínico, ojo de buen cubero, pero hay análisis clínicos que podemos hacer, hay análisis clínicos a través de fotografías, tomando medidas y sabiendo a quién le corresponde poner un implante de glúteo, de qué tamaño, el nivel donde deben de ir. Y hay veces que ya no se utiliza el implante de glúteo, ha caído un poco en desuso gracias a otras técnicas que hemos hablado, como la lipotransferencia, ¿no? Que tomamos un poco de grasa del abdomen y la colocamos en los glúteos justo donde queremos más proyección. Es decir, son implantes como los que se ocupan en los senos. Son como los que se ocupan en los senos, nada más que ya hay unos implantes especializados. Los primeros que se usaron, los glúteos empezaron a poner como en 1969 más o menos. Y a alguien se le ocurrió, lo primero que hicieron fue poner un implante de mama, que son implantes redondos, y los colocaron. Pues sí, implantes redondos y los colocaron ahí. ¿Cuál es la situación? Lo que estamos buscando con el glúteo, la persona que lo va a ir a buscar es una persona que tiene el glúteo plano, que no tiene mucha proyección. Y entonces para buscar esta proyección hay diferentes técnicas, ¿no? Y aquí lo primero que se les ocurrió, justamente ahí está el marcaje y es donde queremos que más proyecte el glúteo y ubicamos bien la anatomía, dónde está el músculo, etcétera. Lo que estamos viendo ahí en pantalla son los sitios de abordaje, que normalmente entramos en medio, en el pliegue. Es decir, se pone en la curvita, digamos. Se pone donde más se proyecta. Normalmente, estando sentado, la forma de medirlos o de marcarlos, la mujer se sienta en un banquito que queda a la orilla del banco y ese es nuestro límite de disección. Más abajo de eso no va a ir el implante, que justamente para que no tenga molestias para sentarse, para que no se les lastime, para que no se esté moviendo. Y además porque ahí donde nos sentamos no es donde más se proyecta el glúteo, sino ya estando de pie. La evolución del humano nos ha llevado a que estando de pie lo que hace que se proyecte el glúteo, que es distinto a los demás animales que hacen una curvatura justo a nivel del glúteo, porque están caminando en cuatro patas, ¿no? Nosotros al estar en bipedestación, el glúteo lo que hace es que va a proyectar un poco y esa es la forma que hemos llegado pues como sociedad a marcar como algo estético, ¿no? Entonces la gente ha buscado esa proyección. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas personas que tienen esa pompa, que tienen el glúteo, pero lo tienen escondido debajo de grasa que está en la cintura y entonces mucho tiene que ver con la relación entre la pompa y la cintura. La mujer latina está muy caracterizada por la cadera también. Exactamente, por una cintura pequeña y una cadera grande y unos glúteos redondos, un aspecto atlético también se podría decir, ¿no? Y entonces lo que estamos buscando es eso. Entonces hay muchas personas que llegan al consultorio y dicen, sí, quiero que me pongas pompas. Y entonces las revisamos, tomamos las fotos, hacemos las medidas y nos sentamos a platicar. Mira, tú sí tienes pompas. Si te pongo los implantes, se te va a dar una pompa muy grande y a lo mejor hasta desagradable. A lo mejor lo que te recomiendo es hacer un poco de liposucción alrededor de la cadera, bajar un poco, definir esa curva donde viene la espalda y empieza la pompa, se define esa curva y eso da el efecto de que se está proyectando el glúteo que ya tiene. Ahora, si es una persona que al hacer estas medidas de verdad no tiene estas medidas, pues entonces le podemos ayudar. Y le podemos ayudar transfiriendo grasa cuando es poco el volumen, o si es una persona que de verdad es muy delgada, que no tenemos de dónde tomar grasa y que no tiene mucho glúteo, entonces ahí sí es donde está recomendado poner un implante. Es decir, nuestras pompas de manera natural son grasa y músculo. Así es músculo y tiene una cobertura de grasa que lo está cubriendo. Y cuando colocamos el implante, la idea del implante es que vaya dentro del músculo. Han circulado videos también en redes sociales de implantes que hasta se mueven o que se ven falsos o que se nota el implante. Y estos son implantes que quedan muy superficiales, ¿no? Tengo tantos recuerdos en mi mente. Es que precisamente, Moni, a ti seguramente te habrá tocado hablar del caso de Alejandra Guzmán. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber nosotros? Principalmente, claro, acercarnos con el especialista, pero hay muchas técnicas, esto de inyectarse líquidos extraños. Bueno, nada de eso, pasa? ningún líquido de estos es una cuestión que se llama enfermedad por modelantes.
Es un tema aparte que tendríamos que hablar porque el manejo... Que yo creo que debemos, ¿no? Pues si quieren nos podemos comprometer y lo hablamos la semana Claro, que viene con claro. mucho gusto. Es un tema muy, muy extenso y lo que pasa es que hace muchos años no teníamos el conocimiento, bueno, nunca lo aplicó un cirujano plástico para empezar. No. Todo esto ha sido de otros tipos de acercamiento Sí. y no se tenían los conocimientos de qué es lo que podía pasar a largo plazo. Entonces, estos son efectos que se dan muy a largo plazo y las personas 15, 20, 25 años después siguen con estas enfermedades. Entonces, la recomendación que no se dejen inyectar nada que Nada. no sea de su cuerpo, ¿ok? Y aún así, una transferencia de grasa tiene que hacerse en un ambiente controlado, en un quirófano, por un Sí. cirujano plástico, evidentemente, ¿no? Doctor, yo tengo una duda, porque tú decías que hay veces, obviamente que por cuestiones de la edad y muchas cosas, las pompas también empiezan a transformarse. Por ejemplo, hay mujeres que más allá de ensanchar la cadera, también la pompa como que se bota, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, no sé si te refieres Pero a eso- que tienden a caerse o que tienden a proyectarse A más. proyectarse, que no sé, te refieres tú a grasa. Eso Ah, bueno. que se proyectan es como engordar, es ese Sí, aumento mira, de grasa. hay gente que tiene distintos acúmulos de grasa, la forma de engordar es distinta. Y la mujer sí siempre va a tender a irse hacia las chaparreras, las piernas y también hacia la grasa que está encima de los Ay, glúteos. por Dios. Entonces, la situación es cuando vemos a alguien que solamente está juntando alrededor de la pompa, pues podemos sospechar de muchas cosas, pero eso a lo mejor, si es cuestión de darle forma y darle volumen, hay otros tipos de procedimiento, a lo mejor O sea, con sí se puede liposucción, moldear. exacto, eso es una liposcultura, ¿no? Ok. Y alrededor del mismo tema también se han desarrollado ahora implantes que son para la cadera. Entonces, a lo mejor es una persona Como para proyectar para dar la un poquito cadera. más de un poquito más de cadera y hay muchos médicos que lo están haciendo. Entonces, una persona que a lo mejor tiene un contorno muy recto, que a lo mejor sí tiene la pompa que le proyecta, pero siente que le falta un poquito más de definición, que quiere un poco esa silueta curvilínea, pues entonces hay unos implantes que son pequeños de cadera y van ahí y esto puede ayudar de esa forma. Pero con un Ajá. especialista. Desde luego, Siempre es desde el luego. consejo. Bueno, pues entonces queda pendiente este tema para la próxima semana. Sí, claro, Emanuel. yo me comprometo y hablamos de eso la semana que viene. Es un tema muy importante y está en boga. Gracias Sí. por estar con nosotros este viernes. No, muchas gracias a ustedes y recordarles que los cambios en la vida son para bien, así que atrévete a mejorar la tuya. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vamos a una pausa, Moni. Tenemos ya invitada. Ay, invitada está especial. cerca en el foro. Vamos a platicar de lo que sucedió ayer en la isla. Vamos.